kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know. No habíamos tenido una novela de Laura Esquivel desde el 2008. Desde el 2006, perdón, hace 8 años. A Lupita Le Gustaba Planchar es una novela que creo yo se debe de leer en varios niveles, tiene como distintas capas. La primera la mencionó la propia Laura Esquivel hace 3 años cuando fue invitada a la Semana Negra de Gijón. Se trata de un thriller que arranca con el asesinato de un delegado político de la Ciudad de México. En una segunda capa vamos a encontrar una crítica feroz por parte de Laura hacia las políticas sociales del mundo, pero sobre todo las políticas sociales que se están llevando a cabo ahora en nuestro país. Una crítica hacia los políticos y los funcionarios mexicanos. En un tercer nivel nos vamos a encontrar con una serie de subtextos a lo largo de la novela, en donde Laura nos plantea distintos eventos de nuestro pasado histórico antes de la llegada de la colonización española. En una cuarta capa nos vamos a encontrar naturalmente a este personaje tan peculiar que es Lupita. Lupita, que es una protagonista que no tiene nada que ver con las protagonistas de las novelas que se están escribiendo hoy en día. Lupita no es guapa, rica, exitosa, flaca, rubia, etcétera. Lupita es un personaje lleno de contradicciones, lleno de defectos, y por eso a lo largo de la novela vamos a irnos identificando con esta Lupita. Nosotros hemos puesto en la cuarta de forros, al final todos somos un poco Lupita, pero no pusimos a merced de nuestros políticos y nuestras nuevas leyes políticas. Digamos que esto sería la cuarta capa, y por último tenemos lo que es naturalmente la constante en la obra de Laura Esquivel, que es la búsqueda del amor. Sin embargo, a Lupita Le Gustaba Planchar no nos vamos a encontrar, como en el resto de sus novelas, la búsqueda del amor romántico. Se trata en esta ocasión de la búsqueda del amor universal, de la búsqueda del amor por el prójimo. Y bueno, digamos que estos son los 5 niveles en los que se puede leer esta novela. Y antes de pasarle el micrófono a Laura, si es que quiere decirnos unas palabras a ustedes para comenzar las preguntas, quiero aprovechar este espacio para invitarlos a la presentación formal de A Lupita Le Gustaba Planchar, que se llevará a cabo el miércoles 4 de junio, la próxima semana, a las 7 de la noche en el Auditorio Blackberry. Esta va a ser una presentación muy especial. Bueno, contaremos con la presencia de Laura y el cineasta Santiago Pando. Habrá una lectura dramatizada por parte de la cantante, actriz y cabaretera, como le gusta llamarse a ella, Regina Orozco. Pero sobre todo vamos a tener la interpretación musical de una banda de la policía de la ciudad de Oaxaca, que tocará a la limón dos canciones con un grupo de rock llamado Los Segregados. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque no sé si ustedes lo sepan, Laura fue la directora del Instituto de Cultura de la Delegación de Coyoacán en el sexenio pasado, y no se dedicó a plantar arbolitos en Miguel Ángel de Quevedo ni a hacer librerías pomposas en donde no hacen falta. Laura se dedicó a trabajar con la gente más pobre de esta delegación, y entre las muchas actividades que Laura realizó, pues fue a una cárcel que está en la delegación Coyoacán. Convocó a los jóvenes que estaban ahí encarcelados. Los jóvenes hicieron sus grupos de rock, hubo un concurso, hubo un ganador de ese concurso. Hoy ese grupo ganador llamado Segregados está libre, y son nada menos que los chicos que abrieron el pasado Vive Latino, que se celebró la verdad no sé en qué ciudad, creo que fue aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, estos chicos, los Segregados, tocarán con la banda de la policía, es decir, los excarcelarios y los policías tocarán juntos, no solamente cada uno por su lado, serán 2 canciones en las que el grupo de rock acompañará a la banda de la policía. No, al revés. A la banda de la policía acompañará la canción del grupo de rock. Ok.
Bueno, pues esta será la presentación, como les digo, una presentación muy especial para una novela tan especial. Y Laura, no sé si tú quieras decir algo antes de darles la palabra a los chicos de la prensa. Bueno, chicos, les voy a pedir, por favor, si se identifican nada más mencionando cuál es su medio, y aquí estamos para contestar sus preguntas. Gracias, Laura. ¿Sí? No te veo tan escondido. No, ya. Sí, adelante. Memo Bautista, de la revista Tendencias. A mí me gustaría que nos contara un poco de dónde sale esta historia inmersa en una de las zonas pues, más conflictivas aquí en el Distrito Federal. ¿De dónde sale este personaje, Lupita? ¿Quién es en realidad? Bueno, Lupita representa a una población muy alta de habitantes en la Ciudad de México. Es una mujer que ha sido muy violentada, discriminada, excluida, y ella, sobre todo, a mí lo que me interesaba de ella, aparte de... Bueno, perdón por la pregunta. ¿Alguien de ustedes ya leyó la novela? Solo, ok. Bueno, sí, para no decirles quién es el asesino. Lupita, ella es una mujer que es alcohólica y que a mí me interesaba mucho abordar el tema del alcoholismo en esta novela y de las consecuencias que ha tenido el que seamos producto de generaciones y generaciones y generaciones de hijos de alcohólicos. Es más, hay un libro por ahí el que dice que la mayoría de los gobernantes que están ahorita que toman las decisiones que nos afectan a todos en el mundo son alcohólicos. Entonces, en nuestro país, antes de la llegada de los españoles, no había este problema grave del alcoholismo en la población, simplemente porque el joven alcohólico se le mataba a garrotazos, ya se acababa el asunto. Pero todo esto tenía que ver con una cosmovisión, era con todo el pensamiento espiritual del momento, en el que ellos estaban convencidos que formaban parte de un cosmos, de un orden, que todos formábamos parte de este orden, y que uno, para funcionar de acuerdo a este orden, su voluntad tenía que estar libre. Cuando uno entrega su voluntad a las drogas o al alcohol, la pierde. Entonces, por eso les decían a los jóvenes alcohólicos, decían, no, tú ya le entregaste tu voluntad a un Dios equivocado y ya no puedes funcionar, no sirves para nada dentro de este otro orden, porque ya tu voluntad no te pertenece. Entonces los mataban. A los que se les permitía beber eran los ancianos, que ya no tenían vida productiva, que ya no afectaba a la comunidad el que bebieran o no bebieran, y por otro lado también con fines rituales. Entonces, cuando llegan los españoles, a ellos sí les interesa tener una población alcoholizada, se permite el uso indiscriminado del alcohol, las pulquerías, esto, lo otro, y a partir de ahí, bueno, ustedes verán en la novela, hay toda una explicación, hay momentos en que se van dando notas que permiten que uno vaya entendiendo en qué consiste esta desconexión que tenemos en este momento entre un ser humano y otro, esta agresión profunda que hace que unos niños quieran o maten a otro niño en la escuela, esta agresión profunda que hace que bueno, no hay mayor agresión para mí que dejar de morir, dejar que alguien muera de hambre.
y que no se tomen medidas para impedir esto, y que haya una violencia constante, desconexión, que no nos importa porque no sentimos que somos parte de, y desde dónde no somos parte de, por qué hemos llegado a este punto de desconexión, y cuál sería el camino para reconectar. Todo el mundo habla, ay, hay que sanar el tejido social, y hay que hacer, ¿cómo se teje? ¿Cómo se entreteje? ¿Y desde dónde? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa cuando la voluntad de millones y millones está fracturada? Y sabemos que no vamos por buen camino, pero no podemos. Y entonces es a través de Lupita, de esta mujer, que y siguiéndola, vamos acompañando en todo un viaje fuerte, doloroso, traumático, como el que muchos de nosotros hemos tenido que atravesar. Ella va a tocar fondo y va a salir adelante y va a encontrar el camino dentro de una comunidad indígena, y ahí es donde la historia va a adquirir otro sentido. Pero bueno, ese es básicamente el personaje. Yo necesitaba un personaje así para hablar de todo esto, que creo que es muy importante, porque todo el mundo habla de cómo controlar el narcotráfico. Nadie habla de los seres humanos que están prisioneros de la adicción y del profundo dolor de aquellos que abren los ojos y tienen que anestesiarse porque no pueden soportar vivir en un mundo como el que vivimos sin el alcohol, sin su motita, digamos, o con drogas mucho más poderosas. Pero ese sería el sentido. ¿Por qué no nos preguntamos otras cosas? ¿Por qué no nos preguntamos por qué una sociedad como la norteamericana, que goza de bastante, tiene a la mano muchísimas comodidades, bienes materiales, por qué ellos no quieren gozar de ese estilo de vida y no quieren estar en su cuerpo? ¿Por qué nadie quiere estar ahí? Esas serían las preguntas. ¿Y cómo sanar esta situación social en la que estamos inmersos y que es una crisis, yo creo que de las más fuertes que hemos tenido que pasar? No he leído la novela, me la acaban de dar, pero estoy viendo, por lo que estoy viendo aquí más o menos, tratando un poco de ver qué voy a leer. Me doy cuenta primero que son capítulos breves, y me doy cuenta además que son los gustos de Lupita. Lupita le gustaba lavar, le gustaba planchar, le gustaba compadecerse, etc., ¿no? Hay como una especie, yo diría, de letanía, al menos en el título de estos capítulos. Y veo también que desde el punto de vista el punto de vista del narrador, hay como una especie de un narrador en tercera persona que está como haciendo el informe de Lupita. He leído algunos fragmentos y veo que el tono es un poco la tonalidad es precisamente utilizando la técnica del informe, incluso con ciertos retumbos, de los juegos que he leído, de crónica periodística. Pienso, por supuesto, en Agua para Chocolate, y pienso en tus otras novelas. Hay como una especie, te pregunto, de vuelta a esos orígenes después de algunas cosas que experimentaste con la cuestión de internet, la cuestión de la página web, etcétera. Aquí veo, no sé, no lo he leído, pero por lo que he más o menos visto así brevemente, pienso que hay una Laura que está regresando a los orígenes, a esta narración espontánea, a esta narración, digamos, accesible al público, etcétera. Me gustaría que me comentaras. Claro. Sí, fíjate que creo que hubiera sido lindo que hubieran tenido el libro antes. Bueno, no importa. La cuestión es que en esta novela, sí, obviamente, siempre ha sido mi intención, no sé si lo he logrado, mi escritura siempre busca llegar de la manera más accesible.
más sencilla, más clara. Y aquí, por ejemplo, Lupita, su preparación no le permite de pronto saber muchas cosas de la historia de México, o no ha tenido oportunidad de tener acceso a ese conocimiento. Y ella se hace preguntas. Ella nunca va a encontrar la respuesta, pero yo le doy al lector la posibilidad de que él sí encuentre la respuesta, o sí logre ver cuál es el origen de tal o cuál es el conocimiento que hemos olvidado, pero que está ahí, que forma parte del inconsciente colectivo y que tenemos acceso y que nos sigue influyendo. Hay mucha información y muchas actitudes que nosotros tenemos que tienen que ver con un mundo desconocido. A nivel personal nos pasa, en el inconsciente de pronto tenemos un trauma que hemos bloqueado, que hemos olvidado, pero que está marcando nuestra conducta. Y es hasta que damos con el que, o alguien nos ayuda, o nos hace ver, o nos hace voltear, claro, yo por esto hacía esto. Entonces ese es el sentido de poner estos como breviarios culturales, digamos, que van armando, son piezas de un rompecabezas que al final se resolverá, que al final todo cobra sentido, y es este viaje de Lupita, sí, la relación que puede tener con el origen. Dices que si yo estoy volviendo, según yo siempre he estado haciendo lo mismo, pero a lo mejor ustedes lo vivieron de otra manera. Pero en esta más bien lo que sí me gustaría comentar es que sí quise ir al origen, pero no necesariamente de mi literatura ni de la historia de mi país, a un origen que nos es común a todos, que es una energía y que finalmente traspasa todas las demás diferencias o aspectos que nos separan y que nos hacen entrar en pugna unos con otros. Es cómo trascendemos la separación, la diferencia, la clasificación, cómo se le hace para integrarse al todo. Cuando tú te integras al todo ya no hay diferencia. Esa era la búsqueda, tal vez ese es el origen. Pero a mí me gustaría, no sé, quizá mi obsesión como lector, más que el qué, me interesa el cómo. Y estoy viendo, los fragmentos que he leído, que hay, repito, unos ciertos ecos de la crónica y una cierta gran confluencia de un informador que está diciendo sobre Lupita. Esto indiscutiblemente nace desde el periodismo. Tú eres periodista. No, nunca he podido. Yo los admiro mucho porque se necesita mucha disciplina, mucho rigor, y de pronto yo me doy mis libertades, me distraigo, voy para acá, ustedes luego no se pueden dar esos lujos y les exige su trabajo, la entrega, tac, y para mí es difícil, no, yo no soy periodista. Me interesa que me comente de la tonalidad, me interesa el cómo, no tanto el qué, al menos como lector. Me interesa que me hable del cómo, porque repito, lo que he leído de momento me recuerda algunas cosas de Agua para Chocolate, por eso te hablaba quizás del origen. Esta tonalidad, ¿cómo la lograste? ¿La nació de manera espontánea o hubo un plan de hacer la crónica de la vida de Lupita? No, por supuesto que siempre tengo un plan. Yo vengo más bien del teatro y para mí es muy importante la estructura dramática, lo sigue siendo. Entonces yo, para delinear un personaje, para mostrar qué es lo que yo quiero que se vea de ese personaje, entonces la pregunta aquí era, ¿cómo voy a mostrar, cómo voy a hacer claro a la gente la enfermedad emocional que carga esta persona? ¿Cuáles aspectos? Eso se usa mucho en el cine. Cuando tú quieres mostrar, déjenme darles un ejemplo. ¿Se acuerdan la película de Jack Nicholson, la de Mejor Imposible?
¿Se acuerda? Es que esa es muy clara. No tiene ya que decirnos mucho de cómo es Jack Nicholson, el director, no más con la primera secuencia. Tú lo ves que abre un jabón y se la sabe otro jabón, y tú estás viendo sus obsesiones y te va mostrando, es una gama de actividades en las que tú entiendes perfectamente qué le está pasando. Aquí lo que yo quise para mostrar la enfermedad emocional de Lupita es, elegí hacerlo a través de lo que a ella le gustaba hacer. Entonces, ¿qué le gustaba hacer y por qué? O sea, ¿qué significa para ella esta necesidad de planchar? De que todo esté, miren, aquí la pobre Lupita sufriría mucho. Digo, ella se pondría algo así, o se atrevería, o qué significaban las arrugas, o qué no significaban las arrugas en su vida, y cuál es el placer que ella obtenía. Y otro de los capítulos le gustaba, obviamente le gustaba chupar, pero hay otro que le gustaba chingar, para reflejar toda la ira acumulada. O sea, cada cosa que ella hace, ¿por qué? Y tiene todo un sentido dentro de su vida personal, de la vida nacional y bueno, ya verán, tiene todo un sentido con todo el inconsciente colectivo mexicano y tal vez planetario. Es qué significa tejer, qué significa bordar, qué significa enlazar, qué significa y en qué momentos recurrimos a estas actividades, y todos nosotros, si ustedes hacen su biografía a través de lo que les gusta hacer, ahí se refleja también, por un lado, lo que nos gusta, pero también lo que evitamos, también es muy revelador. ¿Qué evita uno hacer y por qué? Entonces, sí, ese fue el juego para armar el personaje y que quedara muy claro. Gracias. De nada. Buenos días, Itzel Zúñiga de la Agencia Alemana de Prensa. Yo quisiera preguntarle, usted en la novela retoma en cada capítulo, si no me equivoco, aborda el mundo prehispánico, esa cosmovisión de la que hablaba. En uno habla de una especie de diosa protectora, que no es la Nonantzin, sino otra cuyo nombre no me acuerdo. Habla también de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, etcétera. ¿Es una especie como de homenaje al mundo prehispánico, o es esta relación inevitable, bueno, que tenemos de nuestros orígenes? ¿Qué quiso decir con estas comparaciones? Sí, bueno, de pronto es también dar a conocer a la gente. Te digo, nosotros creemos que todo esto ha quedado en el olvido y se nos fue impuesta una visión del mundo, un concepto, una religión, y sin embargo hay muchísimas cosas que han permanecido en el inconsciente y que si las recuperamos nos pueden ayudar en este momento a encontrar una solución. Yo estaba el otro día analizando que creo que mis tres últimos trabajos, los tres están ligados. Y les quiero decir esto porque fue muy interesante. Esta novela la empecé hace más de 10 años. Y estaba yo trabajando con ella y estaba yo haciendo este juego de encontrar las notas. Por ejemplo, a Lupita le molesta la forma en que las mujeres indígenas de pronto abandonan su ropa para integrarse al mundo moderno y usando ropa que nada les favorece y dejando a un lado la belleza, la dignidad del tejido. Nuestra vestimenta tradicional es de las más bellas, ricas y con más significado que yo conozco. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Y entonces yo ya nada más ponía la notita. Cuando hace 500 años eran castigados con tantos azotes los que usaban su ropa tradicional, claro, o sea, si yo me tengo que vestir a la usanza española para ser aceptado.
yo no quiero ser ya más discriminado, yo no quiero sufrir la exclusión, entonces yo adopto esto. Entonces, ese era el sentido, de que vayamos entendiendo de dónde vienen muchas de las conductas que nosotros tenemos y cuál es el origen. Y estaba yo escribiendo esta novela cuando me ofrecen escribir Malinche, precisamente en esta casa editorial, y entonces la dejo de lado, me voy a escribir Malinche, que tenía que ver con todo esto, tenía que ver con encontrar. Yo siento que tenemos un grave problema de autoestima nacional. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, muy en el inconsciente colectivo, nuestros orígenes no son tan admirables, digamos, porque consideramos en el inconsciente Malinche representa a la madre y Cortés el padre. Y si ella es traicionera y prostituta y él es asesino y ladrón, y si yo creo que yo soy producto de ellos, ¿qué soy? Bueno, alguien que no merece mucho, que no merece que se le respete y que se merece el saqueo, la mentira, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue muy importante escribir Malinche y para mí fue muy bello encontrar la clave para dignificar mi propio origen, que yo siempre me había sentido orgullosa, pero fue a nivel muy profundo de llegar ahí y darme cuenta que ella nunca fue traidora, y darme cuenta de qué es lo que sucedió y que adquiriera otra dimensión. Por ejemplo, don Octavio Paz maravillosamente nos lo había ya hablado, obviamente, y escrito en El laberinto de la soledad. Y esta sensación de sentirnos hijos de la chingada. Ok, pero ¿y qué tal que no fue así? ¿Qué tal que había un espíritu unificador maravilloso que quiso que aquí ya nos reuniéramos todos y que no hubiera tal diferencia y que las sangres se fundieran unas con otras? Porque aquí en el vientre de Malinche y entre muchas mujeres, en verdad nació una nueva raza, pero una nueva raza que contenía sangres de todo el mundo, porque con los españoles vinieron sangres diferentes. Entonces, ¿qué tal que yo soy producto de este espíritu que busca la unificación y que lo tengo en mí y que aquí se dio? No sé si ya se había dado antes, porque luego uno nunca sabe en la historia de lo que conocemos, del mundo que conocemos. Bueno, qué maravilla que podemos encontrar a través del conocimiento, a través de meterme en los ojos de Malinche y saber, bueno, para ella, ¿qué significaba Quetzalcóatl? Significaba la posibilidad, una imagen simbólica que nos está hablando de cómo una serpiente levanta el vuelo, cómo estos opuestos se encuentran y se liberan y se convierten en luz, que es finalmente lo que somos. Entonces, todo esto a mí me ha maravillado. Si yo me quedo en esta situación de la chingada, de la víctima, de lo que sucedió y lo cargo sobre mis espaldas, nunca va a haber liberación. Ese fue en cuanto a Malinche. Y aquí ya es retomar. Yo, después de Malinche, ahora regreso acá y es nuevamente lo mismo. Lupita va a hacer el mismo camino que de esta búsqueda, y también tenía que entrar el mundo prehispánico para que entendiéramos por qué esta búsqueda de la luz y de la oscuridad y qué significa dentro de nuestras vidas, qué significa el espejo negro, que todas estas maravillosas imágenes simbólicas de producto de nuestra cultura y de una cosmovisión, recuperarlas. ¿En qué nos puede servir? En que yo trabaje mi espejo negro. ¿Cuál es mi espejo negro? Mis miedos, mis adicciones, mi culpa, mi propia devaluación como persona.
Ay, y por cierto, aquí quiero hacer una aclaración porque uno de los capítulos hubo un error involuntario que no tuvo nada que ver directamente la editorial, pero en uno de los capítulos dice a Lupita le gustaba es autocompadecerse, que es mucho una característica de esta enfermedad emocional. Ay, pobre de mí, ay, cuántos. A ella le gustaba autocompadecerse y por un error aparece al inicio del capítulo dice autocomplacerse. Digo, y bueno, cambia un poco el sentido, pero bueno, ya la siguiente página ya está bien. La próxima edición ya saldrá correctamente, pero bueno, quería hacer esta aclaración. Pero entonces, es el sentido. Bueno, ¿para qué me sirve? No es ponerle la información por ponerla, sino porque creo que eso es lo que nos va a permitir cambiar. Tenemos que recuperar todo esto para encontrarle un nuevo sentido al momento que estamos viviendo, en el que tenemos que entender que no es a través de la fragmentación, de la separación, de los partidos políticos que también lo hacen, sino es a través de la reunificación, de la reintegración a otro orden, de el trascender todo límite y ser capaces de como decía Laurita, no solo de reconocerme en el otro, sino el de extenderme amorosamente hacia los demás. Si no logramos esto, no va a haber gran posibilidad de salir. Laura, buenos días. Jesús Alejo de Milenio. Para preguntarte sobre todo sobre la evolución y continuidad de los personajes femeninos, de las protagonistas de tus obras, de heroínas que se convierten, en este caso, como nos dicen para este libro, en antiheroínas. ¿Cómo se da todo ese proceso? ¿Cuál es la búsqueda al final de la autora con ese desarrollo? Bueno, es una antiheroína de acuerdo con los parámetros establecidos incluso por Televisa. O sea, no es güera, no es flaca, no se ha operado, todo es naturalito en ella, pero no es una gente que goce de reconocimiento público. Pero ¿quién es Lupita? Bueno, como Lupita habemos millones y millones y millones que si nos diéramos cuenta de lo que en verdad somos y recuperáramos, te digo, la conexión y estableciéramos una nueva forma de vida, cambiaría la historia de Lupita y de todos. ¿Y qué tal que de pronto se dan cuenta en Televisa y su próxima protagonista y heroína va a ser una mujer, como yo comprenderé, con sus lonjitas, pero que tiene un mundo interior maravilloso? ¿Qué tal si lo logramos? ¿Qué tal si vamos dándole valor a otras cosas? ¿Qué tal si le vamos dando valor a la vida misma, a la siembra, a la tierra, al agua, a todo lo que en verdad tiene valor? ¿Qué tal si lo logramos? ¿Qué tal si nos vamos convirtiendo y vamos escribiendo nuestra historia de otra manera? ¿Qué es lo que he hecho desde el principio? Tita, en Como Agua para el Chocolate, ella era un objeto del deseo de la mamá y se convierte en sujeto. Bueno, Lupita igual, aquí es una víctima de un sistema y de pronto ella va a convertirse en una real protagonista y un agente de cambio real, verdadero, y creo que eso es lo importante, el hablar no solo de género, sino tomo estos personajes porque me siento muy cercana, obviamente, pero creo que es ir mucho más allá del género. Por ejemplo, Mamá Elena es mujer, pero ella representa en Como Agua para el Chocolate toda la estructura de un mundo masculino. Es nada más, también Lupita, al inicio de la novela, representa toda esta decadencia de un mundo masculino.
Buenos días, Fernanda Quiroz de W Radio. Por lo que escucho, yo también creo que no sé, siento que todas llevamos una Lupita dentro y también como que lo vinculo un poco con AA o mucho. ¿Qué tan vinculado está a Alcohólicos Anónimos y a todos estos grupos anónimos en los que pues se da esta regeneración, ¿no? Este volver al origen para curar todas las heridas emocionales que no solo se generaron en esta vida, sino que han venido arrastrándose en generaciones atrás? Eso, y también quisiera saber si el nombre de Lupita viene por ese regreso al origen, por ser Lupita un nombre tan mexicano. Sí, claro. Primero vamos a lo del alcoholismo. Sí, he estado cerca con gente muy querida dentro de mi familia que ha tenido este tipo de problema. Yo a nivel personal no, pero sí tengo mis adicciones, las confieso públicamente. Soy adicta al chocolate, soy adicta a los carbohidratos, todos tenemos adicciones, algunos se nos notan, otros no, pero no hay quien no busque un satisfactor, sentirse un poco mejor. Pero tenemos un amigo muy querido que dice, no, lo único que te alivia es finalmente cuando te vuelves adicto a Dios. Él dice a Dios, pero no en el sentido religioso, sino en este sentido de encontrar esta reunificación real, donde yo me uno con todo el mundo, donde me doy cuenta de que es mentira que necesite comer la donita. O sea, yo estoy buscando algo más. Como es mentira que estemos buscando en verdad encontrar la paz y la felicidad con un coche nuevo o con el nuevo celular. No, estamos buscando algo más. ¿Qué es precisamente esta búsqueda atrás del producto, atrás del consumismo, atrás de todo esto? Lo que queremos es, oigan, espérense, yo quiero sentir esta energía incluyente, amorosa, quiero sentirme parte de todos. Entonces sí hay, ¿en qué momento te rindes ante un poder superior? Como tú le quieras llamar. ¿Qué tiene que pasar para que yo me rinda? Para que yo entienda que no soy yo con esta enorme soberbia de pronto que uno puede tener, soy yo y estoy sola o yo he dañado tremendamente, irremediablemente a alguien, o me han dañado irremediablemente. Cuando tú te das cuenta que no es así, que lo que somos una energía en constante cambio, en constante transformación, y es mentira que algo, por ejemplo, alguien te dañe, te puede haber dañado momentáneamente, pero tú has seguido transformándote. Bueno, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tanto tiempo tenemos, mi Laurita? Porque de pronto me estoy colgando. Bueno, hace un tiempo me invitaron a un experimento que hizo el diario El País, que fue muy bonito, en el que llevaron a escritores a zonas de conflicto a escribir una nota periodística, pero desde el punto de vista de un escritor, no como periodista. Fue bellísimo ese experimento. A mí me llevaron a hablar sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en Guatemala. Y cuando me lo propusieron les dije, ¿saben qué? No sé si yo sea la indicada, porque si lo que quieren es que yo haga una nota de denuncia, no me interesa. A mí me gustaría, si no puedo dejar una salida, no me gusta reafirmar el horror por reafirmar el horror. Atrás de eso, ¿qué hay? ¿Y cuál sería la salida? Entonces, me lo permitieron. Si les interesa, búsquenla, esa nota, allá está en el internet, este artículo. Pero a mí me impresionó mucho, uno de los casos que más me impresionó fue el de una niña que tenía 12 años, la violaron, ella vivía en la sierra, y llegaron, la violaron enfrente de dos hermanos, uno de 4 años y otro de 6,
a los que amordazaron y amarraron. Y bueno, cuando llegué la psicóloga me dijo, bueno, ella no va a hablar de lo que no ni le quiero preguntar, o sea, válgame Dios. Bueno, total que nos pusimos a hablar y entonces la forma que yo encontré en tratar, yo dije, ¿qué le puedo aportar que le sea de utilidad a esta niña? Entonces empezamos a hablar y le digo, oye, ¿qué quieres estudiar? Dice, yo quiero ser doctora cuando sea grande. Y digo, ay, fíjate, yo también quería ser doctora, pero no pude, pero fui educadora y fui muy feliz, porque uno de pronto no puede siempre hacer lo que uno quiere, pero por las circunstancias, en este caso en mi familia, económicas. Digo, pero, porque las cosas van cambiando, y ahí se me ocurrió, digo, todo cambia, todo va cambiando. Le digo, fíjate, ¿tú ves esta uña que tengo? Me dice, sí. Digo, hace 2 meses no la tenía, porque va saliendo, le digo, se nos va cayendo el cabello, pero va saliendo, bueno, no siempre, ¿verdad? Ya de pronto, pero digo, normalmente se te regenera. Le digo, tu cuerpo que tienes va a seguir cambiando. En 7 años vas a tener un cuerpo totalmente nuevo, porque es lo que toma, y ahora ya los nuevos descubrimientos dicen que incluso las neuronas se regeneran. Antes decían que no, todo se regenera, y con cada exhalación nos salen pedacitos de corazón, de estómago, todo lo vamos regenerando. Yo le digo, tú vas a tener un cuerpo nuevo. No tienen idea la mirada de esa niña. De pronto dijo, wow, yo voy a tener un cuerpo que nadie ha violentado en 7 años. Y entonces seguimos hablando, le digo, lo único que de pronto permanece es la memoria, pero uno elige qué recordar. Esa también la puedes controlar. Digo, yo hoy puedo acordarme de este día como el día en que te fui a recoger, porque fuimos por ellos a la sierra, por ella y su mamá, y de regreso nos tocó ver cómo mataban, era una zona de maras, y nos tocó ver cómo mataban a un tipo que no quiso pagar la cuota en un camión. Yo puedo recordar este día como el día que te conocí y vi tu luz, o como el día que vi cómo mataban al tipo. Yo prefiero acordarme de este día como el día que te conocí. Y de nuevo hizo unos ojitos muy lindos, y total que bueno, seguimos platicando muy lindo, y al final y ya le digo, ¿me quieres platicar algo más? Me dice, sí, te quiero decir que yo fui el primer lugar en mi grupo. Acababa de terminar la primaria. Digo, ¿y te das cuenta que eso nadie te lo toca? Me dijo, sí. Pero con una seguridad. Bueno, luego me mandó ya, cuando llegué a México, me mandó una carta increíble esta niña. Y creo que ese es el sentido de cómo podemos, o de qué hablar, o por qué hablar, o de qué manera darle a alguien otra visión, cómo hacer que voltee y que vea otro aspecto que le ayude a sanar, que le ayude a encontrar que haya algo más que ese daño, que eso es lo que te permite de pronto ponerte en contacto con una energía que está más allá, que nos permite esta regeneración, esta transformación, este contacto, este rendirme, y no es un problema simplemente del cuerpo, es algo más allá que tiene que ver con el espíritu. Ay, Lupita. Lupita, a mí me encanta lo de, cuando yo pensé en cómo ponerle, elegí Lupita porque en verdad creo que, aparte de ser uno de los nombres más comunes, sí representa y está en conexión con la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo que abarca toda una manifestación, también todo un arquetipo femenino que la representa, pero nosotros mediante este símbolo, realmente nosotros primero fuimos guadalupanos que mexicanos. Ella se aparece muy temprano, se aparece o la aparece, a mí no me interesa. El chiste es que lo que ella logra es esta reunificación y este sentimiento
de lo que somos, y por eso me gustó ponerle Lupita. Hola, Laura. Bueno, yo quería comentarte que yo me enamoré de tu personaje, que empecé riéndome mucho, pero hubo un detalle en él, bueno, varios, que, bueno, en uno de ellos particularmente lloré mucho, porque ella trae cargando un remordimiento, una carga terrible que no la quiero revelar aquí para no quemar la novela, pero yo quisiera que me hablara de ese aspecto de Lupita, de cómo ella cura algo que parece incurable, ¿no? Y cómo lo sana también, bueno, al final de la novela de alguna forma lo resuelve. Sí, yo creo que este dolor creo que ha de ser uno de los dolores más fuertes, ¿no? Y precisamente es esto, yo destruyo, o sea, tengo esa capacidad de destruir a alguien, de destruir un ser humano, y cuando ella tiene esta experiencia ya hacia el final y descubre que no puede haber pérdida y que en un mundo unificado, que en un mundo en el que vivimos en un continuo, donde no hay inicio ni final, donde hay toda una energía que está circulando continuamente y que se está transformando, no hay tal pérdida. Cuando tú descubres que la muerte no existe, cuando tú tienes esa certeza de que tú puedes reencontrarte, eso es lo que te puede hacer recuperar no solo lo que creías perdido, sino te puede dar paz y te quita esa culpa de en medio. ¿Y cómo se le hace, cómo se recupera? O cómo podemos volver. Por eso también me interesaba ir a este pasado prehispánico, a esta noción del tiempo circular, a esta noción donde la muerte no es real y donde uno puede experimentar precisamente esto, el presente. Los científicos ahora me encantan porque ellos nos explican muy bien que el único tiempo real es este, y que no hay pérdida y que no hay pasado y que no hay muerte ni futuro. Entonces eso es increíble que a través de la ciencia estemos también recuperando todo esto que ya sabían nuestros antepasados y que lo ponían en práctica y que les permitían organizarse de otra manera. Entonces es lo que tenemos que, cómo me reestructuro primero y cómo libero esa culpa tan enorme y ese peso de haber acabado con una posibilidad, que no nunca, esa posibilidad es tuya, porque en un mundo unificado tú y yo somos lo mismo y todos somos lo mismo y nunca puede haber pérdida. El hijo y la madre son lo mismo y no puede haber pérdida. Hace un momento no quería interrumpir a Laura cuando preguntabas el cómo. Y yo aquí quiero mencionar, el cómo fue algo que Laura trabajó muchísimo. Esta es una novela muy corta, como ustedes ven, aparentemente muy sencilla, pero que tiene un trabajo de 10 años. Laura hace una literatura en la que intenta que entren todos los lectores. Cuando revisando la novela yo le decía a Laura, ¿y por qué no desarrollamos por aquí más, para ponerle más paginitas al libro? Laura me decía, quiero que esto lo pueda leer cualquier persona. Y les cuento que algo que me encanta es que la chica que asiste en mi casa, la que cuida a mi hija, que es una chica de 17 años, está leyendo la novela. Y yo le digo siempre, cuando encuentres algo que no entiendes, pregúntame, Lupita, porque además se llama Lupita también. Lupita, pregúntame algo. No, señora, sí estoy entendiendo todo. Entonces, realmente yo estoy viviendo en lo que Laura se planteó una vez como objetivo y que fuera una novela que pudiera leer cualquier persona. Ese es el cómo. Hay mucho trabajo, hay mucha depuración para llegar a un libro de menos de 200 páginas con tanto contenido, con tanta carga, pero que se lee de manera muy, muy sencilla.
Por otro lado, quiero mencionarles, la vez pasada que tuvimos una rueda de prensa aquí en este mismo sitio con Laura, creo que fue hace un par de años, les contaba que, bueno, que ya teníamos toda la obra de Laura Esquivel en suma, en punto de lectura, y que íbamos a hacer por fin realidad uno de los sueños que Laura tuvo cuando escribió La Ley del Amor, que era unificar en un solo libro música, movimiento y literatura. Y quiero decirles que ya tenemos esa edición enriquecida, una edición digital enriquecida de La Ley del Amor, que contiene la música, que contiene movimiento en la parte de la obra gráfica, de la novela gráfica, y que cuando ustedes estén leyendo el libro en su dispositivo, pues van a poder acceder a todo esto que Laura en su momento pues tuvo que poner en papel, en un CD, que decía, ahora pon la canción tal, ahora lee tal. Bueno, ahora ya está unificado y no sé si podemos tener una pruebita para ver de qué está. ¿Sí la podemos tener o no? Sí. Para ver de qué estamos hablando, porque yo me acuerdo que aquí mismo, cuando les anunciábamos precisamente que Laura, que volveríamos a editar toda la obra de Laura bajo los sellos de Punto de Lectura y Suma de Letras, hablamos de esta edición enriquecida que entonces comenzábamos a hacer, que bueno, aparentemente, pues cuando uno ve las cosas ya hechas, pues piensan que es muy fácil, pero ha sido un trabajo de parte de Edgar, que es nuestro editor digital, pues muy, muy arduo. Y quiero decirles que por lo menos en México solamente existen 2 novelas para adultos enriquecidas, es decir, 2 novelas digitales que más allá de ser puro texto tengan otro tipo de elementos, y una de ellas es La Ley del Amor de Laura Esquivel. Vamos a ver cómo la va a ver la gente que la compre y que la baje. Ya por fin va a poder tener unificado, pues lo que les decía, sonido e imagen y movimiento. Bueno, esta es la portada de La Ley del Amor, esta es la primera página, aquí vamos abriendo el libro. Y bueno, nosotros vamos leyendo nuestro libro, pero ¿se acuerdan que antes el libro en papel todavía trae las páginas con las láminas de aquí está, mire. ¿Y la música dónde la tenemos? Porque además, bueno, la música, Laura se dedicó a grabar a los músicos, a las orquestas de cámara, a las cantantes de ópera para esta novela. ¿No? ¿Y si pongo el micrófono, sí? Sí. Ustedes amigos. ¿Y si le ponemos directamente el micrófono desde el iPad? Ahí va. Ahí está ya.
Bueno, esto es un pedacito, una probadita que realmente, bueno, veo que se ve muy mala nitidez porque hay demasiada luz en el iPad, por supuesto, o en los dispositivos electrónicos, hay mucha más nitidez. Pero bueno, esto es lo que originalmente Laura concibió cuando escribió La Ley del Amor, ¿no? El que uno pudiera ver las imágenes y que casaran perfectamente con la música, que son las imágenes que van ilustrando la novela. Ya por fin está palomeado ese objetivo de tener este libro como Laura lo había pensado desde un principio, hace 10 años, cuando 20, santo Dios, cuando se adelantó a todas estas nuevas tecnologías. Y bueno, yo no sé si ustedes tengan por ahí alguna otra pregunta para Laura, ¿sí? Yo sigo insistiendo en el cómo. No, mejor entonces tú dime luego cómo, porque... Estoy aquí leyendo algunas cosas. Me gustaría que me comentara si estoy equivocado, pero la novela me la leo, creo que la novela está tanto, que estoy viendo que es bastante, digamos, fácil, se lee rápida la cosa. Me pregunto, hasta ahora he visto 3 perspectivas, 3 puntos de vista. Él, un narrador en tercera persona, los intertextos de esta leyenda mexicana, pero también veo que de momento el narrador en tercera persona permite que entre la primera persona y que entre Lupita hablando desde él. Son los únicos, digamos, el punto de vista del discurso narrativo, el yo que entra a partir de él y los intertextos. Sí. Ok, perfecto. Me lo dejo atrás. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Les recordamos que la presentación es el miércoles 4 de junio en el Auditorio Blackberry a las 7 de la noche. Ojalá que nos puedan acompañar. Y ahorita que se vayan, no, el libro la verdad que no sé por qué no se nos habían dado las notas, pero ahorita que se vayan estarán en dossier el libro. Gracias. Que están ahorita que toman las decisiones que nos afectan a todos en el mundo, son alcohólicos. Entonces, en nuestro país, antes de la llegada de los españoles, no había este problema grave del alcoholismo en la población, simplemente porque el joven alcohólico se le mataba a garrotazos. Ya se acababa el asunto. Pero todo esto tenía que ver con una cosmovisión, era con todo el pensamiento espiritual del momento, en el que ellos estaban convencidos que formaban parte de un cosmos, de un orden, que todos formábamos parte de este orden, y que uno, para funcionar de acuerdo a este orden, tenía que estar, su voluntad tenía que estar libre. Cuando uno entrega su voluntad a las drogas o al alcohol, la pierde. Entonces, por eso les decían a los jóvenes alcohólicos, decían, no, tú ya le entregaste tu voluntad a un Dios equivocado y ya no puedes funcionar, no sirves para nada dentro de este otro orden, porque ya tu voluntad no te pertenece. Entonces los mataban. A los que se les permitía beber eran a los ancianos que ya no tenían vida productiva, que ya no afectaba a la comunidad el que bebieran o no bebieran, y por otro lado también con fines rituales. Entonces, cuando llegan los españoles, a ellos sí les interesa tener una población alcoholizada, se permite el uso indiscriminado. No, ya. Sí, adelante. Memo Bautista de la revista Tendencias. A mí me gustaría que nos contara un poco
¿de dónde sale esta historia inmersa en una de las zonas pues, más conflictivas aquí en el Distrito Federal? ¿De dónde sale este personaje, Lupita? ¿Quién es en realidad? Bueno, Lupita representa a una población muy alta de habitantes en la Ciudad de México. Es una mujer que ha sido muy violentada, discriminada, excluida, y ella, sobre todo, a mí lo que me interesaba de ella, aparte de... Bueno, perdón por la pregunta. ¿Alguien de ustedes ya leyó la novela? Solo, ok. Bueno, sí, para no decirles quién es el asesino. Lupita, ella es una mujer que es alcohólica y que a mí me interesaba mucho abordar el tema del alcoholismo en esta novela y de las consecuencias que ha tenido el que seamos producto de generaciones y generaciones y generaciones de hijos de alcohólicos. Es más, hay un libro por ahí el que dice que la mayoría de los gobernantes, que peculiar que es Lupita, que es una protagonista que no tiene nada que ver con las protagonistas de las novelas que se están escribiendo hoy en día. Lupita no es guapa, rica, exitosa, flaca, rubia, etcétera. Lupita es un personaje lleno de contradicciones, lleno de defectos, y por eso a lo largo de la novela vamos a irnos identificando con esta Lupita. Nosotros hemos puesto en la cuarta de forros, al final todos somos un poco Lupita, pero no pusimos a merced de nuestros políticos y nuestras nuevas leyes políticas. Digamos que esto sería la cuarta capa, y por último tenemos lo que es naturalmente la constante en la obra de Laura Esquivel, que es la búsqueda del amor. Sin embargo, a Lupita le gustaba planchar. No nos vamos a encontrar, como en el resto de sus novelas, la búsqueda del amor romántico. Se trata en esta ocasión de la búsqueda del amor universal, de la búsqueda del amor por el prójimo. Y bueno, digamos que estos son los 5 niveles en los que se puede leer esta novela. Y antes de pasarle el micrófono a Laura, si es que quiere decirnos unas palabras a ustedes para comenzar las preguntas, quiero aprovechar este espacio para invitarlos a la presentación formal de A Lupita le gustaba planchar, que se llevará a cabo el miércoles 4 de junio, la próxima semana, a las 7 de la noche en el Auditorio Blackberry. Esta va a ser una presentación muy especial. Bueno, contaremos con la presencia de Laura y el cineasta Santiago Pando. Habrá una lectura dramatizada por parte de la cantante, actriz y cabaretera, como le gusta llamarse a ella, Regina Orozco. Pero sobre todo vamos a tener la interpretación musical de una banda de la policía de la ciudad de Oaxaca, que tocará a la... Tired of waving goodbye, you kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know. No habíamos tenido una novela de Laura Esquivel desde el 2008. Desde el 2006, perdón, hace 8 años. A Lupita le gustaba planchar es una novela que creo yo se debe de leer en varios niveles, tiene como distintas capas. La primera, la mencionó la propia Laura Esquivel hace 3 años cuando fue invitada a la Semana Negra de Gijón. Se trata de un thriller que arranca con el asesinato de un delegado político de la Ciudad de México. En una segunda capa vamos a encontrar una crítica feroz por parte de Laura hacia las políticas sociales del mundo, pero sobre todo las políticas sociales que se están llevando a cabo ahora en nuestro país. Una crítica hacia los políticos y los funcionarios mexicanos. En un tercer nivel nos vamos a encontrar con una serie de subtextos a lo largo de la novela
en donde Laura nos plantea distintos eventos de nuestro pasado histórico antes de la llegada de la colonización española. En una cuarta capa nos vamos a encontrar naturalmente a este personaje tan limón, dos canciones con un grupo de rock llamado Los Segregados. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque no sé si ustedes lo sepan, Laura fue la directora del Instituto de Cultura de la Delegación de Coyoacán en el sexenio pasado, y no se dedicó a plantar arbolitos en Miguel Ángel de Quevedo ni a hacer librerías pomposas en donde no hacen falta. Laura se dedicó a trabajar con la gente más pobre de esta delegación, y entre las muchas actividades que Laura realizó, pues fue a una cárcel que está en la delegación Coyoacán, convocó a los jóvenes que estaban ahí encarcelados. Los jóvenes hicieron sus grupos de rock, hubo un concurso, hubo un ganador de ese concurso. Hoy ese grupo ganador llamado Segregados está libre, y son nada menos que los chicos que abrieron el pasado Vive Latino, que se celebró en, la verdad no sé en qué ciudad, creo que fue aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, estos chicos, Los Segregados, tocarán con la banda de la policía, es decir, los excarcelarios y los policías tocarán juntos, no solamente cada uno por su lado, serán dos canciones en las que el grupo de rock acompañará a la banda de la policía. No, al revés. A la banda de la policía acompañará la canción del grupo de rock. Ok. Bueno, pues esta será la presentación, como les digo, una presentación muy especial para una novela tan especial. Y Laura, no sé si tú quieras decir algo antes de darles la palabra a los chicos de la prensa. Bueno, chicos, les voy a pedir, por favor, si se identifican nada más mencionando cuál es su medio, y aquí estamos para contestar sus preguntas. Gracias, Laura. ¿Sí? No te veo tan escondido.